curricular, teniendo en cuenta los indicadores de desempeño de las asignaturas que impartimos desde el departamento. Entonces, pues mi acercamiento con la evaluación formativa, sobre todo con la evaluación virtual, por así decirlo, por ponerle un nombre, pues nace desde la pandemia, ¿no? Como ese interés de no perder eventualmente esa parte formativa que se alcanzaba desde el punto de vista argumentativo en cursos de matemáticas en lo que se hace en una evaluación escrita. Si nosotros a un estudiante le ponemos un problema abierto, una pregunta abierta, pues digamos que el estudiante tiene que hacer todo un proceso de argumentación, unir y concatenar contenidos, técnicas, herramientas para dar respuesta al problema. Y esa evidencia pues es muy notoria en, en una evaluación escrita, ¿no? En el proceso de argumentación escrito del estudiante. Entonces en la pandemia nos enfrentamos con que pues, ya era más difícil, sobre todo pues controlar, ¿no? Ese proceso de evaluación. Y pues digamos que estábamos muy acostumbrados a que las evaluaciones eran netamente, pues a la evaluación escrita y que las evaluaciones virtuales estaban muy enfocadas a preguntas de opción múltiple o preguntas cerradas, donde eventualmente no se tenía en cuenta el proceso del estudiante. Y pues bueno, digamos que empezamos a incursionar un poco con diferentes herramientas, pero pues ya cuando llegó la implementación y la alineación al MOOC de todos los programas en la universidad, pues ya pasar a hablar de evaluación ya no era simplemente una evaluación de los contenidos o de los saberes, sino que también queríamos tener evidencia y una trazabilidad del desarrollo de digamos, las competencias o metacompetencias que queríamos desarrollar en nuestros estudiantes en los programas. Entonces, en ese proceso, digamos que desde la jefatura del Departamento de Matemáticas, Física y Estadística, se empezó a alinear, digamos, como ese proceso de evaluación. Entonces, como por compartirles un poco parte de la historia que nos va a servir para ya el proceso de la creación de los asistentes. Pues en el fondo lo que se empezó a hacer y lo que empezó a hacer el jefe del departamento fue empezar a generar como una estructuración de cómo debíamos hacer las evaluaciones tanto escritas como virtuales. Entonces, empecemos, digamos, con la parte virtual y yo creo que esto es un parte de la idea o como el análisis que ustedes eventualmente deberían hacer para su asignatura en particular. Y es, yo puedo tener yo tengo mis elementos curriculares, ¿cierto? Los elementos curriculares de mi asignatura, tengo la descripción, tengo los contenidos temáticos con las descripciones de esos contenidos, el alcance, tengo los indicadores de desempeño, que en últimas es lo que queremos evaluar, lo que queremos dar fe o pues tener esa trazabilidad de que el estudiante efectivamente está cumpliendo con lo que queremos. Y pues acompañado de las respectivas rúbricas de evaluación de sus indicadores. Y lo más importante, yo creo que esta es la pregunta que realmente tenemos que empezar a hacernos, es cuál es la intención de esa evaluación, para que todas estas cosas eventualmente articulen bien. Cuando nos centramos simplemente en un proceso de evaluación de contenidos, pues la intención de la evaluación es clara, ¿no? Si yo quiero que el estudiante sepa derivar, pues le voy a hacer preguntas de cómo derivar una función. Pero si yo quiero, más allá de simplemente un proceso operativo, sino que mi intención es que el estudiante interiorice el concepto, interiorice el contenido, pero entienda para qué lo está haciendo, pues yo no me puedo limitar a hacer una pregunta de deriva esta función, sino también tratar de pensar qué puede hacer el estudiante después de derivar, qué conclusiones puede sacar el estudiante con eso. Entonces, en línea con todo eso, y ya volviendo un poquito a lo que se empezó a hacer en el departamento, se hizo primero una segmentación, ¿no? De qué vamos a evaluar de forma virtual, qué vamos a evaluar de forma escrita. Una cosa no quita la otra, mejor dicho. O sea, no quiere decir que vamos a segmentar por contenidos, ni no, sino que eso eventualmente nos permitió hacer un mejor camino para definir esos indicadores de desempeño que se iban a ir evaluando y desarrollando durante un curso.
y cómo íbamos a hacer esa evaluación para esos indicadores. Entonces, la evaluación automatizada, muy alineada con el proceso o pues con el módulo del saber pro de razonamiento cuantitativo, pues era algo que no podíamos dejar de lado. Al fin y al cabo, parte de la intención de los cursos de matemáticas, física y estadística también es desarrollar esas habilidades cuantitativas en los estudiantes que eventualmente pues tenemos un referente y es el módulo de razonamiento cuantitativo en el Saber Pro. Entonces no podíamos dejar de lado la intencionalidad de la evaluación en ese módulo del Saber Pro y lo que se empezó a hacer fue hacer como un análisis de lo que ya se estaba haciendo en el departamento, qué es lo que hace el Saber Pro y cómo podemos ligar ese proceso o esa evaluación que antes lo denominábamos competencias, que ahora lo vamos a llamar indicadores de desempeño. Entonces, este proceso pues es muy enriquecedor, de hecho, yo creo que es el proceso más importante para la creación de un asistente de evaluación, independientemente de la asignatura. Es saber qué se hace, qué queremos hacer y soportarnos con los elementos curriculares de la asignatura para poder lograrlo lo mejor posible y sobre todo pues que realmente nos cumpla con su trabajo, que es diversificar los procesos de evaluación, reducir tiempos en planeación y creación de evaluaciones. Entonces, en esa primera iteración, por poner un nombre, lo que hicimos fue, bueno, tenemos 3 competencias en el Saber Pro, pues, que se evalúan, es interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Nosotros inicialmente en el departamento ya hacíamos algo similar, que era evaluar la comprensión, que efectivamente el estudiante entienda lo que se le está preguntando, que tenga la capacidad de sacar información de un gráfico, de una tabla, que eventualmente es lo mismo que se hace en el Saber Pro. ¿No? Obviamente, pues en el Saber Pro los contenidos temáticos son limitados comparados con los contenidos de una asignatura ya propia del Departamento de Matemáticas, Física y Estadística. Luego teníamos el proceso de formulación y ejecución, que nosotros lo llamábamos solución, ¿no? Y es cómo eventualmente el estudiante, usando herramientas, plantea la solución de un problema, o pues al menos tiene un plan para solucionar ese problema y llegar a una respuesta que es coherente, bien sea en términos netamente matemáticos o si el problema tiene un contexto, pues que sea acorde al contexto que se está presentando. Y finalmente un proceso de argumentación o de evaluación que justamente lo que hace es, de alguna manera, condensar los dos primeros. Digamos que la idea es como yo puedo llegar a una solución y tratar de ver la veracidad o la coherencia que tiene esa respuesta cara al contexto en el que estoy trabajando. Entonces, por dar un ejemplo sencillo, si el estudiante llega a una pregunta de cuál es la distancia entre dos puntos y esa distancia es negativa, pues no tiene sentido. Entonces, el proceso de evaluación lo que hace es dar fe que el estudiante realmente tiene una capacidad analítica de conectar un proceso algebraico o matemático con el contexto en el que está trabajando. Si no hay una coherencia, pues eventualmente no está desarrollando esa competencia. Y pues digamos que en el Saber Pro, pues esa es como la capacidad de dar fe de que un proceso o un algoritmo o una estrategia efectivamente tiene o es coherente, ¿no? Entonces, pues van muy de la mano. Entonces ya con eso, pues inicialmente lo que se hizo fue definir 3 indicadores. Entonces, digamos que muy de la mano con lo que ya se hacía y con lo que se hace en el Saber Pro, pues se definieron estos 3 primeros indicadores. Entonces, ya muy específico, ya en términos generales de lo que un estudiante en cualquiera de los cursos del Departamento de Matemáticas, Física y Estadística podría lograr desarrollar a medida que va viendo los contenidos temáticos, ¿no? Un indicador que apunta a esa parte de interpretación y representación, un indicador que apunta a formulación y ejecución y un indicador que apunta a argumentación. ¿Listo? Y luego viene la segunda parte, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese proceso de evaluación escrita, de preguntas abiertas? Entonces, inicialmente se propusieron 3 indicadores o 3 competencias, que es solucionar problemas sin contexto, en contexto sin una estrategia evidente. Yo ahorita entro a hablar un poquito qué significa eso. Solucionar problemas en contexto con herramientas específicas y digamos que lo vamos a decantar por ahora, porque eventualmente esto va más relacionado a la evaluación de los contenidos o de los saberes.
¿no? Si no hay un contexto, no hay un proceso de validación, no hay un proceso de argumentación, no hay una, digamos, como una forma de, no está enriqueciendo el desarrollo de esas competencias realmente el estudiante porque está haciendo un proceso netamente operativo que eventualmente se puede seguir evaluando en estos dos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que si ya vemos un poquito los indicadores, es un poquito más claro. La idea es que yo puedo tener dos situaciones, ¿no? Y esto digamos que sucede en los cursos de matemáticas, física y estadística. Las dos situaciones es, yo tengo un problema en donde no tengo ni idea cuál es el modelo, no tengo ni idea yo cómo puedo condensar en términos matemáticos o técnicos cierta información y pues básicamente es el problema que mejor podría hablar de solución de problemas y es si yo tengo una pregunta, yo cómo la voy a resolver partiendo desde cero. ¿Listo? Sin ninguna, o sea, simplemente con la información del problema. ¿Bien? En el otro indicador, digamos que ya tenemos herramientas, ya tenemos un modelo matemático, ya nos dan la función que modela la situación que tenemos, digamos que ya tenemos parte del proceso, ¿no? En este indicador hay que construir todo desde ceros, en este indicador pues ya hay un modelo y lo que estamos viendo es si el estudiante primero entiende el modelo, entiende el contexto, ve la relación que existe entre el modelo y el contexto y eventualmente a partir de ahí ya los dos toman un mismo camino y es qué puedo hacer con ese modelo, qué herramientas puedo usar para manipularlo y llegar a la respuesta de mi problema. Y con toda esa información, qué conclusiones puedo sacar. ¿Sí? Entonces, si eventualmente es coherente, no es coherente, ya entra en ese proceso de validación. Tanto lo que ya se tiene, bien sea porque me dieron el modelo o lo construí, y ver si las respuestas que yo estoy dando son coherentes o no. Y tengo que replantearme el proceso de construcción del modelo o de validación del modelo. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son como los 5 indicadores que eventualmente estarían en, pues en principio en cualquier curso de matemáticas en particular, igual. Física y estadística tiene ahí un par de cosas adicionales porque tiene un poco más de lo que podríamos encapsular como en laboratorio, pero... Y pues un último indicador que pues digamos que hace parte del nuevo modelo de organización curricular es un indicador de saberes porque igual queremos tener una trazabilidad de que los estudiantes están aprendiendo los contenidos y no solamente están desarrollando unas competencias específicas. Entonces, pues claro, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Qué es lo que, o por qué estamos, o cuál es la intención de esta charla? Porque a mí me parece importante diseñar un asistente. Primero, porque alinear contenidos, tipo de evaluación e indicadores de desempeño no es una tarea fácil. Es una tarea que toma tiempo, sobre todo por lo que les digo. Fíjense que históricamente, digamos, en el departamento se venían haciendo ciertas cosas que eventualmente fueron alineándose para generar unos indicadores de desempeño. Pero si es la primera vez que yo llego a dictar una asignatura donde yo no hice parte de ese proceso de diseño de los indicadores, yo no tengo claro cuál es la interacción que hay entre los indicadores, cómo lo voy a evaluar y qué voy a evaluar de los contenidos, pues es un reto bien grande y un asistente eventualmente nos va a permitir pues hacer esa articulación de forma un poco más sencilla y pues nos va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Listo? Siguiente, pues no es un secreto que todos los semestres, si uno dicta la misma asignatura, a uno se le acaban las ideas, ¿no? Porque uno está una y otra vez machacando lo mismo, ¿no? Yo ahora qué voy a preguntar, ¿qué me invento? ¿No? ¿Qué contexto nuevo me invento? ¿No? Para que no caigamos en el proceso de, como coloquialmente decimos, reciclar evaluaciones, sino que tener un pool, ¿no? Y un banco de preguntas cada vez más grande, pues cada vez más diverso, y no caer en ese proceso de reciclar evaluación. En particular en matemáticas, yo creo que en muchas asignaturas pues tenemos también el problema de que hay asignaturas que tienen cualquier cantidad de contenido temático. Es un montón de contenido donde uno realmente, hay un momento en donde uno dice, yo no sé cómo voy a hacer para evaluar todo. O sea, yo necesito tratar de mirar cómo puedo evaluar todo, qué es lo más importante para evaluar. Cara a, otra vez, volvemos al primer punto, cómo alineamos contenidos, tipo de evaluación, indicadores de desempeño. ¿Listo? Y
pues en particular, y esto sí ya es más que, ahí tomo mi posición personal, con todo y que soy matemático. Para mí las matemáticas no son memoria. Y yo creo que en el proceso de aprendizaje de las matemáticas hay un gran error desde que nos enseñan a contar. Y es que nos venden la idea que las matemáticas es una cuestión de memoria. Y pues en mi caso particular tengo muy mala memoria y pues no me impidió ser matemático. Entonces, a mí me parece más importante tener claro que en estos procesos no se busque que un estudiante se sepa un montón de fórmulas, sino más bien que tenga la capacidad de interpretar, de validar o no un modelo y de argumentar esos procesos. O sea, eh, no es por nada que los matemáticos son apetecidos en diferentes industrias por su capacidad de solución de problemas, ¿no? Entonces, ese digamos que es como la idea. Entonces, bueno, volviendo digamos como a la idea, ¿qué es lo que eventualmente nosotros necesitamos para poder diseñar un asistente de evaluación? Primero, tener claros los elementos curriculares, la descripción de la asignatura, al fin y al cabo, la finalidad, el desglose de los contenidos temáticos, idealmente especificando el alcance, porque pues hay temas que pueden llegar a ser muy amplios y pues en una asignatura no se llega a ver todo el tema o todo el concepto a profundidad, sino hay un alcance de esos temas. Entonces, es muy importante tener claro la descripción de esos contenidos con su alcance. Eso pues también va muy de la mano del MOOC, ¿no? Eso hace parte de la alineación al modelo de organización curricular de cualquier asignatura. Los contenidos con su respectivo alcance. ¿Listo? Entonces pues esto es un ejercicio que eventualmente todos deberíamos hacer en nuestras asignaturas y si ya lo hicieron por nosotros, pues ver la coherencia y pertinencia de ese alcance. Los indicadores de desempeño junto con sus rúbricas de evaluación, pues eso es claro porque esto va a ser el soporte para el asistente de decir, ah, bueno, listo, yo voy a diseñar un problema, pero eventualmente si yo quiero poder evaluarlo con una rúbrica específica, pues el problema tiene que estar diseñado también siguiendo sus lineamientos de la rúbrica. Entonces, digamos que ahí tenemos nuestras rúbricas y ya viene la parte de la intención de la evaluación. Entonces, aquí les dejé unas preguntas que eventualmente me parecen muy relevantes porque es lo que nos va a permitir estructurar la idea o la finalidad que va a tener nuestro asistente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el estudiante tenga una capacidad de comprensión conceptual, o sea, que realmente entienda lo que significa, volvemos al tema, entienda lo que significa derivar, o yo quiero que simplemente sepa derivar. Yo quiero que el estudiante tenga una capacidad de hacer modelamiento. Esto obviamente pues va mucho más allá, o sea, hay que aterrizar las cosas de acuerdo al nivel de formación. Yo quiero que el estudiante sepa argumentar o yo quiero que el estudiante haga una aplicación práctica. ¿Listo? Yo quiero que mi evaluación sea diagnóstica, quiero que sea formativa, quiero que sea sumativa. Esto también muy alineado a nuestro piloto de evaluación. Eh, digamos que muchas asignaturas tienen prerequisitos, ¿no? Incluso de un corte para otro. Hay asignaturas que van acumulando sus prerequisitos. Entonces yo podría pensar en una evaluación que sea diagnóstica para alinear los contenidos temáticos con la intención del curso y los indicadores de desempeño que se van a evaluar en un corte específico. Entonces, si todos los temas del primer corte son prerequisito para el segundo corte, pues hacer una evaluación diagnóstica no estaría mal. A tratar de mirar, ¿no? Y pues obviamente con un asistente de evaluación, pues es un proceso mucho más sencillo, porque ya vamos a poder generar esa evaluación, hacerlo casi que automático y ya. Esto y por lo menos nos da una idea. De hecho, ahorita les puedo compartir un ejemplo que se hizo este semestre de eso. Y bueno, pues el resto pues ya más enfocado a lo que ya hemos venido haciendo hasta el momento. Y sí también yo quiero ver, pues, tener un proceso de mejora continua partiendo de una evaluación diagnóstica. Entonces yo parto de una evaluación diagnóstica, ya identifico cuáles son los problemas que tienen los estudiantes en ciertos temas, yo cómo puedo ir generando evaluaciones intermedias para ir viendo esa evolución de el indicador, ¿no? O cómo han ido los estudiantes revisando las propuestas de revisión de temas, de revisión de cosas muy puntuales de los contenidos. ¿Listo? Entonces también me parece importante pues hacer como
esas preguntas de intencionalidad de la evaluación para estructurar mucho mejor nuestro asistente o asistentes, porque podrían ser varios. También ya entrando en contenidos temáticos, o sea, qué quiero evaluar específicamente del contenido, qué quiero, o sea, aquí matemáticas entre comillas, porque eventualmente pueden omitir eso y sería en general, o sea, qué conceptos, habilidades se deben evaluar en este corte, en esta unidad, en este plazo de tiempo. Eh, Viendo ya cara a las aplicaciones y a la importancia de que los conceptos no se queden solo en teoría, sino pensar qué contenidos eventualmente yo puedo llevar a un contexto real o a una situación real donde yo lo pueda plasmar y pues pueda sacar juicios de valor por parte del estudiante para hablar del proceso de argumentación. Eh, si yo quiero realmente tener un nivel de complejidad dentro de cada uno de esos temas, entonces, por ejemplo, en el proceso de hecho, de la evaluación, tanto virtual como escrita, pues hay, digamos, un proceso encadenado dependiendo del curso, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, yo puedo tener cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo vectorial. Eventualmente, yo puedo seguir evaluando las mismas competencias, pero pues el nivel de complejidad es mayor, ¿no? Entonces, eso también, hacer ese proceso, eh, ver hasta qué punto los contenidos temáticos pueden generar o se pueden unir en una misma pregunta que integre varios de esos conceptos. Digamos que eso, pues, en particular en los cursos de matemáticas pasa sobre todo en tercer corte. En el tercer corte hay, digamos que en la mayoría de los cursos ya nos concentramos en aplicaciones y esas aplicaciones barren gran parte del contenido que se desarrolla durante todo el semestre. Ya después pasamos a cómo vamos a vincular los indicadores de desempeño. Entonces, qué indicador se relaciona con un contenido en particular. Entonces, si yo miro mi lista de indicadores de desempeño, por ejemplo, de cálculo diferencial, pues yo sé que eventualmente un indicador como el 4 o el 5, que ya es solución de problemas, pues esto abarca un proceso más complejo y posiblemente abarca más contenido temático que algo específico, ¿no? Entonces, interpretación y representación. Yo podría enfocarme simplemente en presentar la gráfica de una función y hacer una pregunta muy concreta acerca de la gráfica de esa función que no involucra varios contenidos temáticos, mientras que la solución de un problema, si sea básico, en un contexto cotidiano, pues involucra varios de los contenidos temáticos. También tener muy claro eso. ¿Qué tipo de evidencia quiero? Bien sea que sea un cuestionario virtual, que sea una pregunta abierta donde el estudiante me entregue su argumentación por escrito. Si es un proyecto, pues que me entregue el informe. Eh, ¿De qué forma se puede redactar la pregunta para que el conocimiento del indicador se vea reflejado de acuerdo a la rúbrica? Eso también es muy importante porque de hecho era un ejercicio que hacíamos en el departamento, ver cómo una misma pregunta, si yo cambio la redacción, cambia completamente la evidencia de lo que se quiere. Si la pregunta es puntual y es ¿cuánto me demoro de aquí al K? Pues la respuesta es tantos minutos, fin de la historia. Pero si uno trata de formular esa pregunta de manera distinta, incluso agregando simplemente una palabra, como cuál es el camino óptimo que hay entre la biblioteca y el K, cambia completamente la idea, porque incluso deja de tener una respuesta única, porque un estudiante puede considerar que lo óptimo es el menor tiempo, un estudiante puede considerar que lo óptimo es la menor distancia, un estudiante puede considerar que lo óptimo es la mayor cantidad de calorías que gasta en el trayecto. O sea, hay toda una diversidad solamente por agregar una palabra en la redacción. Entonces es muy importante también hacerse esas preguntas, ver hasta, o sea, cuál es el alcance de la redacción de esas preguntas. Eh, y bueno, pues ya cosas específicas que me permitan evaluar indicadores específicos, ¿no? Como en este caso, interpretación, ejecución, argumentación, modelación. Y ya. ¿Listo? Las otras, digamos que el otro direccionamiento, o sea, ya vamos en la relación de los indicadores de desempeño con la evaluación y ahora cómo voy a presentar esa evaluación. Si yo quiero que sean preguntas abiertas, si yo quiero que sean de opción múltiple, si quiero que sean de opción múltiple con varias posibles respuestas, si quiero ya un desarrollo de modelación más
concreto, pues que esto eventualmente ya iría de la mano con en qué formato voy a presentar esto, pues un proyecto, un reto, algo más experiencial. El tipo de preguntas abiertas puede ser un parcial escrito presencial, opción múltiple, selección múltiple, preguntas abiertas en la plataforma del curso virtual, pues eventualmente podría ser virtual, podría ser sincrónico, podría ser asincrónico, hay muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, por seguir dando ejemplos de nuestro departamento. Nosotros tenemos evaluaciones virtuales sincrónicas, que parte del examen, de los exámenes parciales y el examen final de nuestras asignaturas tiene un componente virtual. Se hace en el horario de clase y el estudiante tiene que responder las preguntas. Pero también tenemos talleres que se hacen de forma asincrónica. Son talleres virtuales que se califican automáticamente y el estudiante no tiene que cumplirlo en un horario específico, sino que tiene una franja para cumplir. Entonces, todo esto también es importante. O sea, yo cómo puedo otra vez conectar los contenidos, los indicadores, qué cosas voy a evaluar y cómo lo voy a hacer, eh, sea presencial o virtual. ¿Listo? Escrito o virtual, por cómo estaba la descripción de la charla. Y pues también, si yo necesito contextualizar los problemas para que sea más cercano a la realidad o no, eso digamos que es una de las discusiones también que se tenían en el departamento, o sea, que qué tan importante es que el estudiante sepa hacer cosas netamente operativas o que el estudiante, además de saber hacer las cosas operativas, tenga esa capacidad de conectar el contexto en el que está trabajando con las respuestas que está obteniendo. Entonces, pues, de hecho es muy importante, ¿no? Pues porque al fin y al cabo, el proceso operativo solo son herramientas que a la luz de hoy, pues muchas cosas las hace ChatGPT. O sea, entonces, a mí no me interesa que el estudiante sepa derivar perfectamente, sino más bien qué puede hacer con una derivada, qué conclusiones puede sacar con una derivada. ¿Listo? Y pues ya la idea de revisión y validación, que me parece que es lo más importante en cualquier proceso en el que uno involucre inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa. A mí no me sirve de nada tener una herramienta que me ahorra trabajo si yo no valido, si yo no reviso, si yo no me pongo a mirar qué es lo que eventualmente necesito y lo que quiero hacer eh, con el curso y pues con el asistente apoyado, pues el asistente apoyando el curso y la evaluación del curso, ¿no? Entonces, eh, nunca podemos dejar de hacer ese proceso de validación. Siempre tenemos que mirar si efectivamente lo que se está proponiendo evalúa lo que yo quiero. Y una pregunta que a mí me parece muy interesante, que se podría extrapolar a diferentes cursos, es si la pregunta que está generando el asistente se puede contestar sin necesidad de usar el contenido temático del curso. Y eso es algo que eventualmente sucede, ¿no? Hay preguntas que eventualmente uno piensa que involucran todo un proceso algebraico o matemático para llegar a la respuesta, pero la verdad, como se dice coloquialmente, por sentido común, uno puede sacar la respuesta. Y no necesariamente hubo un proceso de donde se usaron los contenidos temáticos del curso. Entonces, también yo cómo puedo afinar la pregunta, direccionar la pregunta para que sí se vea el desarrollo de ese contenido del curso, ¿no? Y algo que también es muy importante, yo creo que es una crítica que todos en algún momento hemos escuchado, es, profesor, es que usted me pregunta en el parcial cosas que no vimos en clase. Entonces, es muy importante que haya una alineación clara entre lo que se enseña, lo que el estudiante espera y lo que se está evaluando. El asistente puede crear preguntas maravillosas, pero si nosotros nunca hemos enfrentado a un estudiante a una pregunta de este tipo, pues no vamos a llegar a nada. ¿Listo? Y bueno, entonces, bueno, ya cuestiones de interpretación, también sucede. Si la pregunta es ambigua, pues obviamente no sirve. O sea, si estamos pensando que el estudiante tiene que imaginarse o crear hipótesis para poder solucionar la pregunta, pues eso tampoco está bien, pero eso hace, digamos, como el proceso de validación. Y bueno, ya pasando a la parte netamente práctica, todo esto espero terminar de organizárselos y se los comparto para que también lo tengan. Sí, no, porque no, creo que he hablado un montón, entonces, pues,
Qué pena, tomo agüita. Entonces, bueno, digamos que la estructuración o la creación de un GPT en ChatGPT, pues digamos que es bastante estándar, ¿no? Es casi que como una conversación común y corriente. Lo único que vamos a hacer es empezar a especificarle cosas muy puntuales, porque al fin y al cabo por eso es un asistente. Lo que yo quiero es algo que use el modelo, pero esté acotado. Eso digamos que es una de las grandes barreras que uno encuentra con ChatGPT, que uno empieza a preguntarle cosas y empieza a responder cosas que no tienen sentido, que tienen muchos errores. Y pues, ¿cuál es la razón? Pues la razón de hecho es técnica. O sea, la razón es que si yo uso el modelo general, pues él está usando toda la información con la que se entrenó para dar una posible respuesta o un acercamiento a lo que uno quiere como respuesta. O sea, esto no es magia tampoco. Es matemáticas, es probabilidad, básicamente. Entonces, si el universo es gigante, pues las respuestas no van a ser lo suficientemente específicas. A pesar de que yo me esfuerce de generar un prompt bien estructurado y demás, pues no. Cuando uno quiere algo aún más específico, por eso la creación de asistentes es tan importante, porque lo que yo estoy haciendo es limitar de dónde él va a sacar información, básicamente. Entonces, todo este tema de las preguntas, de la intencionalidad, de los elementos curriculares, son nuestra cerca. O sea, eso es la cerca que nosotros le vamos a poner al asistente para que no se salga de ahí. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como el proceso ideal para la creación de este asistente? Primero, la estructuración de los contenidos, ¿no? La estructuración del contenido, bien sea porque yo ya tengo claramente los contenidos grandes del curso con los subtemas de esos contenidos, ¿no? Y dentro de esos subtemas, ¿qué cosas hay importantes? ¿Qué ejemplos yo puedo dar de esos temas? ¿Qué aplicaciones se podrían dar de esos temas ya en este contexto? Ya después, digamos, en las asignaturas donde se quiera implementar esto, pues pensar de pronto qué otras cosas podrían adicionar o no. En matemáticas es bastante claro, ¿no? Tengo un tema general, un subtema, tengo cosas claves, eh, herramientas claves del proceso netamente operativo, un ejemplo puntual de sus temas y una aplicación en la que se pueda o sea, llevar los problemas a un contexto real. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño prompt para la carga de esos contenidos. Lo tendríamos que hacer con cada uno de los temas y subtemas para darle la estructura, ¿no? Entonces, lo que se quiere es un tema en específico, derivadas, cuál es el subtema, reglas de derivación, cuáles son los conceptos claves, pues digamos las propiedades generales de la derivada y en dónde yo podría utilizar estos temas, ¿no? Esto le da una clasificación jerárquica que le va a permitir entender cómo evaluar esos contenidos y conectarlo con los indicadores de desempeño. ¿Listo? Entonces ahí vendría la segunda parte. Entonces digamos que yo ya estructuré, esto eventualmente se podría hacer de forma muy sofisticada, o sea, tener una tabla jerárquica, ¿no? Casi que como lo que uno hace en un cronograma de actividades del desarrollo de temas de la asignatura, la tabla jerárquica con todos los temas, con todos los subtemas, con todos los conceptos claves y cargarlo, ¿no? Y le digo, mire, aquí tiene todos los temas que vamos a trabajar. O sea, este asistente se va a enfocar solamente en estos contenidos. ¿Listo? Luego viene la fase de, bueno, ahora cómo voy a interpretar los indicadores de desempeño y los voy a conectar con los contenidos temáticos, ¿no? Entonces, pues ya viene eh, una identificación de un verbo que logre consolidar, ¿no? Los indicadores, eso también es importante. Entonces, por ejemplo, en el primero podríamos decir interpretar o representar. En el segundo podríamos decir formular o ejecutar. En el tercero, argumentar. En el cuarto, solucionar problemas con herramientas. Y en el quinto, perdón, sin herramientas. Y en el quinto, solucionar problemas sin herramientas. O sea, digamos como palabras claves que le permitan al asistente clasificar rápidamente, porque pues, también un asistente lo que hace es clasificar para dar una respuesta, clasificar rápidamente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Hacia dónde va direccionada la pregunta y qué estoy intentando eh, evaluar. ¿Listo? Entonces, pues en el fondo lo que uno está haciendo es crear un diccionario
¿no? De esa jerarquía en torno a los indicadores. Entonces, ¿cuál es el verbo que lo caracteriza? ¿Cuál es la intención que yo quiero o qué es lo que yo quiero evaluar y en qué formato lo quiero? Bien sea con tablas, pues, digamos en el de interpretar y representar, pues si yo quiero una gráfica, si yo quiero una tablita, bueno, ya digamos que ahí uno va explorando ya con cada indicador. Y después de haber resuelto todas las preguntas de la intención de la evaluación, pues vamos afinando un poquito lo que sería ese prompt. ¿Listo? Ya después, bueno, ya tenemos dos cosas. Tenemos los contenidos, los indicadores, y ahora vamos a empezar a articular esos dos con ejemplos. Entonces, pues básicamente el siguiente paso es, así como les mencionaba, nosotros en el departamento lo que hicimos fue consolidar ejemplos con preguntas que apuntaban a los diferentes indicadores de desempeño. Entonces, ya, esto es de la evaluación escrita, revisamos, de la evaluación virtual. Entonces tenemos nuestros tres indicadores alineados con el Saber Pro y lo que empezamos fue a generar preguntas puntuales de cómo podemos lograr la evaluación de esos indicadores, ¿no? Entonces, pues ir haciendo un banco de preguntas validado por pares, ¿no? Profesores que estén dictando la misma asignatura, que puedan dar fe de que efectivamente esto se alinea con el indicador de desempeño, con los indicadores, con los contenidos temáticos del curso, si eventualmente se está logrando un proceso de, en este caso, de comprensión, solución o evaluación. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo muy puntual. En este se plantea un contexto en donde una persona tiene que tomar la decisión de qué plan es más conveniente, ¿no? Y cuál sería el proceso para llegar a la conclusión de cuál de los dos planes es más conveniente. Entonces, planes de telefonía celular. Entonces, hay un proceso, ¿no? Se plantea una estrategia de solución y luego las preguntas o las posibilidades de opción es cuál de esos, en qué estaría fallando la estrategia o efectivamente la estrategia es correcta. Entonces aquí está el estudiante efectivamente evaluando un proceso para llegar a la solución de un problema. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que eso fue lo que hicimos, plantear varias preguntas apuntando a los diferentes indicadores. Entonces, lo que uno haría es, bueno, ahora voy a empezar a alimentar ese asistente con el ejemplo. Si yo ya lo tengo en un documento y la estructuración de los verbos que es clara, o sea, por ejemplo, aquí evaluación es un verbo claro que le apunta a tal indicador. Entonces, él también va a poder, de una vez, que pueda hacer una carga masiva con un documento de todos esos ejemplos de preguntas para que él vaya alineando el verbo para qué indicador le está apuntando y a qué contenido le está apuntando esa pregunta. ¿Listo? Entonces, cosas buenas que uno debería incluir en esos modelos, o bueno, en la construcción de esas bases de preguntas, pues si efectivamente se está logrando lo que uno quiere, ¿no? Muy importante. Eh, Estoy viendo si las habilidades que se requieren para resolver la pregunta van alineadas con el contenido o no. Si efectivamente hay una evidencia donde yo pueda diferenciar en mi rúbrica que esté avanzado, o que sea excelente. Y si eventualmente las preguntas que yo estoy usando se pueden reutilizar o no. Entonces, porque muchas veces lo que uno puede hacer con estos asistentes es, yo tengo una pregunta específica y le digo, venga, manteniendo la misma cantidad de contenidos, pues la evaluación de los mismos contenidos, del mismo indicador, genere un contexto diferente para evaluar lo mismo. Entonces, él hace ese proceso. Y ahorita, si alcanzamos, les muestro un par de ejemplos adicionales. Y por último, pues ya es el proceso de validación, ¿no? Entonces, yo ya le pido que genere cosas específicas para entrar a validar. ¿Listo? Entonces, digamos que eso, los que nunca han de pronto tenido la oportunidad de diseñar un asistente, entonces les muestro rápidamente en qué consiste cuando uno va a crear un GPT.
pues básicamente uno empieza a hablar con él, ¿no? Entonces lo que uno haría es seguir estos pasos que les digo, ¿no? Estos 4 pasos, después de haber hecho todo el proceso de consolidación de elementos curriculares y demás, y pues ir diciéndole, mira, lo que yo quiero es esto, lo vamos a hacer de esta forma, con este formato, con esta estructura, vamos a clasificar las cosas de esta forma, entonces cada indicador va a tener un verbo que lo va a clasificar, y finalmente le digo como, mire, le comparto una base o un banco de preguntas que están alineadas a esto, las puede clasificar teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿tá? Y ya finalmente pues uno puede empezar a hacer, ¿no? Ya a la vista previa de ese GPT, uno puede empezar a interactuar y ver qué necesita ajustar. Cosas importantes para si nunca han creado un GPT, esto no tiene historia. ¿Listo? Entonces es muy importante, por eso yo hago el ejercicio de ir guardando las cosas, porque cuando uno crea un GPT no hay historial, entonces pues si a uno se le olvidó uno de los pasos y lo quiere volver a hacer, pues le toca volver a hacer. Entonces digamos que yo he hecho eso ya varias veces, entonces les doy un ejemplo, uno que hicimos para un curso de Saber Pro. Entonces, aquí hay, digamos, como la definición de las competencias, los temas que eventualmente se quieren evaluar, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de preguntas voy a hacer, qué le voy a pedir al asistente y eventualmente, pues, tener los documentos que soportan, ¿no? Ya decirle simplemente como, mire, aquí está el banco de preguntas, aquí está el marco de referencia del Saber Pro y pues ya podría rehacer mi GPT, pues porque esto no tiene historia. El historial empieza a quedar condensado. Les muestro uno. Ese banco de preguntas tú lo cargaste ahí en PDF. No, ¿O lo todavía. conectaste? Lo cargué como puede. Sí, sí, sí. Sí, sí, uno carga los documentos completicos en Word, en PDF, no importa. ¿No? Simplemente especificarle como, mire, tenga en cuenta estas consideraciones y listo. Y Al momento de después leer. pueden, o sea, más adelante modificarlo. Sí, uno puede, de hecho, eso era lo que les iba a mostrar. Entonces, por ejemplo, este es el de evaluación escrita, entonces, muy alineado con lo que estamos haciendo en el departamento. Yo podría editarlo y les voy a mostrar básicamente qué es lo que pasa. El historial no queda, pero en la configuración, en las instrucciones, él empieza a guardar información de ese historial, ¿no? Pero no queda todo. Algunas cosas quedan en las instrucciones, otras cosas quedan implícitamente en las frases para iniciar una conversación. Igual esto se puede editar. Y pues los archivos uno también los tiene a la mano, ¿no? Estos uno sí los puede cambiar o volver a cargar. Si uno no quiere hacer un GPT, sino uno quiere hacer algo más específico, más puntual, pues uno también se puede apoyar de los proyectos, ¿no? La nueva funcionalidad que tiene. Eso eventualmente tiene ventajas y desventajas. Los proyectos no permiten usar GPTs personalizados. Entonces yo no puedo traer a un proyecto un GPT que yo ya haya hecho. Entonces el proyecto es autocontenido. Es casi como un GPT personalizado, pero pues, no tan no tan personalizado, con el problema de que uno no puede reutilizar herramientas diseñadas por otras personas. ¿Listo? Y bueno, pues ya después uno simplemente vendría ya el proceso, ¿no? De validación, ¿no? Entonces, hacer uso, pues, como de todo lo que hemos venido hablando, de qué tan coherente es, qué tan pertinente es o no el contexto que me está planteando, eh, cómo puedo modificar el asistente para obtener mejores preguntas, ¿no? En últimas, todo esto es un proceso de entrenamiento, o sea, así como se dice en la jerga de la inteligencia artificial generativa. Si yo no entreno a mi asistente, no le doy las indicaciones claras, pues eventualmente no voy a lograr lo que yo quiero. ¿Listo? Y bueno, entonces digamos que ahí hay varias cosas que me parece importante como resaltar. Por ejemplo, eh, la validación para mí siempre es muy importante. O sea, si uno no valida, no está haciendo nada. Entonces, tratar de ver, bueno, listo, me genero esta pregunta y yo comparo con mi rúbrica. Eventualmente yo puedo ir viendo en el desarrollo de la solución del problema o del proyecto o de la evaluación o el cuestionario virtual,
¿Logro ver que el estudiante está alcanzando los diferentes niveles? ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer para alcanzar esos niveles? Y otra cosa muy importante que no podemos dejar de lado es pídale el favor a un profesor. Sí, ¿Sí? que- O sea, venga, ayúdeme a mirar esto, ¿usted cómo lo ve? ¿No? Porque al fin y al cabo, pues sí, esto es una herramienta, pero esto no sirve de nada si uno está cegado a que todo funciona maravillosamente. Y yo creo que eso es otra cosa que pues cabe resaltar del departamento. Nosotros tenemos ese proceso de validación de exámenes, por ejemplo, independientemente de si fueron generados o no con inteligencia artificial. Nosotros nos ayudamos a revisar esos exámenes y darle observaciones, aclaraciones, sugerencias a los profesores, justamente para que se logre esa evaluación transversal, formativa y pues bien intencionada, alineada con los indicadores de desempeño de cada curso, ¿no? Y por último, pues que no estaría de mal, es hacer una prueba. Si digamos es la primera vez que lo van a hacer, tienen dos grupos de la misma asignatura, pues miren, hagan un curso tradicional, pues en el sentido de hagan sus evaluaciones común y corriente, como las tenían pensadas sin un asistente, y en el otro curso háganlo con este asistente y pues uno puede comparar, ¿no? Como si eventualmente la evaluación genera algún impacto o no en los estudiantes, ¿no? Entonces, cosas que me parece muy importante ya para darle cierre a la carreta y pasar a mostrarles rápidamente un par de cosas, es, ¿de qué me sirve? Pues que me ahorro tiempo, ¿no? Antes yo podría demorarme 1 o 2 días haciendo una evaluación de 5 preguntas, o ahora me demoro 1 hora con todo el proceso de validación, sentarme a leer, ver, comparar. Entonces, pues eso es una ayuda. Eh, el hecho de poder, no sé, si uno todavía tiene la idea de generar varias versiones del mismo examen, pues uno puede crear de la misma pregunta muchas versiones sin cambiar drásticamente el problema. Entonces yo puedo tener varias versiones del mismo examen, pues me permite, o sea, tener un poquito más control en la copia, en que no mire a la persona al lado, en fin. Obviamente la diversificación de preguntas, ¿no? Yo puedo tener más formatos que apunten a los mismos indicadores. Y pues digamos que lo más importante es ayudar a ese proceso de alineación entre los elementos curriculares, que yo creo que en últimas es lo que más, por lo que más deberíamos velar en un proceso de evaluación. O sea, que realmente haya una coherencia en el proceso de evaluación con lo que se está estipulando dentro de la asignatura. ¿Listo? Y bueno, pues ya son las 11, no quiero quitarles más tiempo, solo por darles un par de ejemplos de lo que eventualmente uno podría lograr. Entonces, por ejemplo, una evaluación diagnóstica que se realizó este corte en, en uno de los cursos de cálculo diferencial, una evaluación que me tomó no, pues, 1 hora realizarla. Y ya no me acuerdo cuál es la clave. Ahora, y otra cosa es que, digamos, uno puede ir puliéndolo tanto como quiera. De hecho, pues parte de los asistentes que yo uso, pues que he creado, también ya me permite, por ejemplo, generar el código de XML para hacer el cargue masivo en Moodle de las preguntas y que no me toque una por una, sino que eventualmente ya lo pueda hacer de forma masiva. ¿Listo? Entonces, bueno, pues un cuestionario de 10 preguntas que su única intención es tratar de revisar qué es lo que el estudiante tiene que tener claro para el inicio del tercer corte y los temas que se van a ver durante el tercer corte en cálculo diferencial. Entonces, pues es una herramienta que eventualmente en un proceso de menos de 1 hora, pues logré consolidar ese cuestionario y pues llevar una trazabilidad del proceso de cómo voy a direccionar los contenidos temáticos y los prerequisitos de esos contenidos durante el tercer corte, que eventualmente se podría hacer en la planeación del curso desde el comienzo, ¿no? Tener una evaluación diagnóstica, pensar qué es lo que yo quiero, la finalidad de mi evaluación, cómo lo voy a hacer y qué elementos necesito que los estudiantes tengan muy claros para el desarrollo del curso.
¿Listo? Entonces, pues eso es una de las tantas cosas que podríamos hacer, digamos, como por darles otro ejemplo, digamos, ahorita, bueno, a uno pasado, en el semestre pasado, estoy- preguntas, digamos, ya abiertas para la parte de la evaluación escrita. En ese GPT, digamos, ¿te ha pasado que a veces no tome como alguna de las instrucciones que le diste en las respuestas? Sí, sí, eso, y eso solo se afina con Validar. O sea, validar. lo O sigues, sea, uno le sigue porque diciendo, se por ve ejemplo, como que lo corriges. sí, digamos que eso pasa, por ejemplo, cuando uno le dice, no, yo quiero una pregunta de interpretación y representación, o de argumentación, que era el caso más común. Y el tipo de pregunta que generaba era una pregunta abierta. Y entonces, digamos que ahí, en una de opción, en una de virtual. Entonces, digamos que el proceso, lo que uno hace es, no, mira, recuerda que la definición de esto es esto, y ya, como que le empieza a entender, y ya después, y por eso me parece muy, muy importante esta parte. La parte de la asignación del verbo con la intención y el formato es lo que permite que se reduzcan esos errores. O sea, cuando uno eventualmente, o sea, ya tiene muy claro qué indicador va asociado a qué verbo y cómo se va a construir ese tipo de preguntas, después de un par de iteraciones, él ya tiene claro y no sigue generando el mismo problema. ¿Listo? Y bueno, pues ya, digamos como esto, o sea, cosas que eventualmente uno, pues no se le va a ocurrir, ¿no? Un contexto real. Obviamente esto también, la función también entra en un proceso de validación. Muchas veces las cosas que él plantea no son lo más correcto, pero otra vez, validación. Uno empieza a hacer ajustes, pero eventualmente uno empieza a abrir el abanico de las opciones de cómo evaluar un tema con una pregunta en particular. Entonces, pues, bueno, miramos. Y para hacerle esa corrección, lo que estaba preguntando Andrea es, vuelves y le pones, digamos, la información que tienes de los verbos rectores y eso, o Sí, simplemente y de le hecho pones creo un que ejemplo de una pregunta, ¿cómo sería? o sea, de hecho, con solamente algo, por ejemplo, eh, cuando me botaba errores en el indicador que yo quería, yo le decía, recuerda que argumentar involucra un proceso de evaluación, de un criterio, ya, Ah, algo muy ok. específico. Sí, es como corrigiendo. O sea, Sí, y de hecho, pues va muy de la mano con lo que uno hace inicialmente, como empezar a asociar frases cortas con los indicadores. O sea, si yo quiero que mis indicadores se caractericen por algo en particular, no sé, creo que lo tengo por acá. Por ejemplo, ¿sí? Interpretación y representación es evaluar la capacidad para comprender y transformar información cuantitativa. Entonces, simplemente recordarle eso. Y él dice, ah, sí, la barra. Es eso. Y no sé, por darles un ejemplo, eh, uno simplemente le dice, ¿no? Genera un ejercicio C2. Bueno, C2 es el que tengo un modelo en particular. Entonces, él genera el contexto, ¿no? Genera el modelo, plantea lo que se quiere y plantea la pregunta. Entonces, eh, uno también le puede pedir, ¿no? Como, ¿qué es lo que está buscando de acuerdo a la rúbrica, ¿no? Eso también se lo puede pedir. Y ya de ahí en adelante, de hecho, pues uno puede generar los códigos dependiendo de donde uno quiera. Si uno quiere simplemente generar el PDF, pues uno genera el TEC. Si uno quiere llevarlo a Moodle, pues uno también le puede pedir el XML que genere el, el archivo para ya hacer el cargo en Moodle directamente. Entonces, pues es la ventaja, y digamos sobre todo cara a los cursos de matemáticas, la ventaja es tener una, un pool de contextos medianamente reales, que uno entre a validar, entre a ver si esto más o menos tiene sentido o no, que permita conectar el proceso netamente operativo del estudiante, como lo que tradicionalmente se evalúa en un curso de matemáticas, que el estudiante sepa hacer operaciones,
y el proceso argumentativo. O sea, es como la pregunta tiene que ir enfocada hacia un proceso de reflexión. Y es que no se quede en la idea de llegue a la respuesta, enciérrala en un cuadrito y ya, sino si yo dirijo al estudiante a que piense, estoy ganando más. Claro. Y eso en matemáticas es más difícil porque digamos que uno está muy cerrado al proceso netamente operativo. ¿Sí? ¿Sí? Y vuelvo a insistir, desafortunadamente no se enseñan mal matemáticas. ¿Sí? Quieren, ¿no? O sea, es desligarnos un poquito y que el estudiante también sienta que incluso en el proceso de evaluación, no solamente en el desarrollo del curso, el estudiante sienta la necesidad de aprender, como, vaya, esto sí me sirve, porque estoy pensando en la solución de un problema medianamente real, ojalá lo más real posible, pero pues, obviamente eso no se puede en primeros cursos. Eh, y hay un proceso de realmente conectar todo lo que se está haciendo, no es solamente porque la parte operativa cada vez se pierde más. O sea, se perdió cuando se inventaban las calculadoras, la gente no sabe, yo no sé sumar, yo no sé multiplicar, o sea, no me pregunten eso, no me pongan a dividir una cuenta porque me tumbo, porque eso no es importante, eso no es relevante, eso no es lo que da fe de que una persona sepa o no matemáticas. La, la, yo siempre he pensado que es más un juego que otra cosa. O sea, yo tengo unas reglas, tengo que cumplirlas y pues el proceso de argumentación es lo que interesa, no simplemente un proceso que una máquina eventualmente pueda hacer. Mm. ¿Listo? Bueno, yo sé que fui un poquito rápido con un montón de cosas, pero no sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa. Yo me comprometo en compartirles esto de aquí a la próxima semana ya un poquito más organizado para para que se puedan, bueno, ahí les voy a dejar también como un par de reflexiones como para que lo tengan presente. Eh, pero no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, por haber asistido a esta charla. No sé si Antonio, creo que estás tratando de... ¿Nos escuchen? Sí, pero no te escucha. No, quería simplemente agradecer la presentación. Mil gracias. Muy amables, muy queridos. Gracias. Listo. Bueno, esto que vimos, esto que nos mostró el profe en cuanto a los GPTs, si ustedes quieren profundizar un poquito acerca de esto, en la biblioteca también los acompañamos como en ese proceso. Esa es una asesoría de herramientas IA y ustedes lo pueden especificar ahí como que quieren ver toda la parte de GPTs personalizados. Por ahí Paula está, Paula también ya tomó esa asesoría con nosotros y ha estado ahí como jugando con esos GPTs, ¿listo? Entonces cualquier cosa la pueden solicitar. A Diego, muchas gracias por todo ese conocimiento, que es súper valioso porque a veces uno entra, hace el GPT y como que no tiene en cuenta como todo ese panorama y toda esa estructura para generar como que el asistente, ¿no? Entonces eso también es súper importante para que realmente pues llegue a realizar la tarea que deseamos que realice. Pues yo creo que lo más importante dentro de todo este proceso para desarrollar el GPT es tener muy clara la estructura, ¿no? Pues, de cómo lo voy a entrenar. Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, eso es súper importante. Digamos, lo que él decía del verbo y el ejemplo, eso me pareció súper valioso porque lo que les decía, yo a veces también lo uso y es como, bueno, solamente voy a ponerle tal relación y tal y lo voy alimentando, pero como que hay ciertas cositas y detalles que son importantes y uno como que no los contempla en la elaboración de ese GPT. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Por aquí veo como caras nuevas de nuestro club, entonces por aquí les voy a dejar en el chat de Teams una encuesta para que pues evalúen en sí como la experiencia del club. Esto nos ayuda también como a mejorar la calidad también de las sesiones y pues nada, nos vemos en un siguiente encuentro que vamos a estar como publicando en nuestra comunidad de Viva Engage. Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
opciones, ¿no? Yo lo veía por un solo camino, Sí. ya de evaluar